Poveglia es una de las 166 islas en la laguna de Venecia, en la costa oriental del norte de Italia. Aunque ha servido para varios propósitos, este lugar es famoso por su macabra historia. En su tiempo, miles de víctimas de la peste fueron traídas hasta aquí. En años posteriores, pacientes enfermos mentales sufrieron atroces torturas y experimentos a manos de un doctor loco que se suicidó. Los lugareños dicen que es una isla fantasma, maldecida con espíritus. A nivel internacional, es conocida como uno de los lugares más embrujados de la Tierra. La pequeña isla fue mencionada por primera vez en un escrito a principios del siglo V, como un refugio seguro de los invasores de Alarico el Godo y Atila el Huno, durante la decadencia del Imperio Romano. Eran islas numerosas y fácilmente defendibles, así que las fuerzas militares las dejaron en paz. Alrededor del año 864 d.C., el gobernador de la región fue asesinado, y 200 de sus esclavos huyeron a la isla, y se cree llevaron vidas tranquilas. Durante la guerra de Chioggia con Génova, que comenzó en 1379, los funcionarios obligaron a los residentes de Poveglia a mudarse a otra isla de la laguna de Venecia. Construyeron el fuerte octogonal y convirtieron a Poveglia en un puesto militar avanzado con artillería naval, para controlar férreamente la laguna. Durante 2 siglos, la isla permaneció despoblada a pesar de los esfuerzos del gobierno, aunque monjes del centro de Italia habitaron la isla en el siglo XVI. Se encontró un propósito, sin embargo, cuando la isla Poveglia se convirtió en una colonia y un lugar para exiliar a las víctimas de la peste bubónica en 1576 y 1630. La primera gran peste bubónica que azotó Italia comenzó en 1347 en Sicilia y se había extendido a Venecia en 1348. Aproximadamente la mitad de la población de Venecia falleció. A principios de 1400, los venecianos inventaron el concepto de lazareto. Esto era una institución u hospital diseñado para la cuarentena de personas enfermas. El primer lazareto se estableció en una pequeña isla de la laguna, Lazareto Vecchio. Durante una excavación en la isla, los arqueólogos desenterraron más de 1500 esqueletos en fosas donde las víctimas de la peste bubónica habían sido enterradas. Durante las siguientes epidemias de la peste, en los años 1570 y 1630, varias islas, incluyendo Poveglia, sirvieron como lugar de cuarentena y vertederos humanos. En ocasiones se necesitaban barcazas para enviar los cuerpos. Cualquier persona afectada, incluso con síntomas leves, era rápidamente separada de su familia y llevada a la isla. Una vez allí, pasaban los 40 días si no morían antes. Rara vez volvían algunos a su hogar. Miles de cuerpos fueron quemados en Poveglia para prevenir una mayor propagación de la enfermedad. En 1777, el magistrado de la salud tomó el control de la isla y la convirtió en una especie de aduana sanitaria. Cualquier barco que se dirigiera a Venecia debía pasar una inspección rigurosa como medida preventiva contra enfermedades. En la década de 1790, 2 barcos no pasaron el control. Los oficiales encontraron casos de peste a bordo. Como resultado, Poveglia se convirtió una vez más en una colonia de cuarentena durante aproximadamente 10 años, hasta principios de 1800, cuando el hospital cerró. El gobierno central intentó subastar la isla en el año 2014. No obtuvieron éxito cuando la única oferta que recibieron fue de tan solo 704.000 euros. Naturalmente, un sitio tan conectado a la muerte ha despertado la imaginación popular hasta el día de hoy. La televisión ha realizado series sobre ella, presentándola como un lugar embrujado. También ha sido objeto de obras de ficción y novelas gráficas. Si ya llegaste hasta aquí y te gustó el video,
Te recomendamos suscribirte al canal, darle un me gusta al video y así ayudarnos a seguir creciendo y poder contar las historias más curiosas que vale la pena recordar.